Ahorita en el curso que estamos haciendo, una corona entera de metaporcelana, es decir, se está combinando un material metálico con un material cerámico. ¿Okay? ¿Se acuerdan que hicieron provisionales también? Esos provisionales se hicieron con un material acrílico o resinoso. ¿Ustedes ya han hecho PPR? Porque con van a ver ustedes que ahí también se utilizan consideran que algunos de estos materiales, y en algunos casos, hay unos materiales metálicos, así hicieron en su molde, es decir, una acción de cobertura de cúspides que presentaron la semana pasada, ahora fueron un materiales metálicos. Y así en plural, materiales metálicos, o lo que es un punto de metal, una reacción. En odontología no se utiliza metales puros, la única excepción es el titanio, que se utiliza para los implantes óseos. El resto de los metales, el resto de las estructuras de prótesis metálicas en odontología son adhesiones, son conjuntos metálicos. ¿Okay? Esto ya lo han hecho ustedes. Materiales resinosos muy refinados o muy simples. Hay materiales resinosos o acrílicos que son muy reforzados, con características mecánicas adecuadas. ¿Okay? Y hay también resinas o acrílicos muy simples, como las que utilizaron para hacer sus provisionales. ¿Okay? Y luego viene, ¿cómo saco esta línea acá? ¿Cómo saco esta raya acá? Y luego vienen los materiales cerámicos. Los materiales cerámicos, igual que los materiales resinosos, tienen la propiedad que se asemejan mucho al color de la pieza de metal. ¿Okay? Pero el proceso para su fabricación es diferente. El proceso es diferente. El material resinoso o acrílico se prepara polvo liso, como han visto en la práctica de profesionales, polvo liso. O también se prepara con pasta, o sencillamente pasta, que es el que utilizan ustedes para hacer operatoria, colocación de resinas y calidades. Han visto como esas jeringas con resina, ya son plásticos. También es una forma de aplicar. Bueno, se puede combinar, estos materiales sí se pueden combinar. En los tres tipos de prótesis que ustedes van a aprender a hacer en su prótesis, van a ver prótesis completas, que son esas prótesis que se colocan cuando no hay ninguna pieza. Prótesis parciales removibles, que son prótesis que sustituyen algunas piezas porque no todas se perdieron, y las prótesis fijas, que pueden ser utilizadas también cuando se perdieron algunas piezas, o a veces no se perdió ninguna, pero se rompió alguna individual. En estos tres tipos de prótesis se puede combinar estos materiales. Combinación. Por ejemplo, en prótesis completas, esta es una prótesis. Antiguamente se utilizaba una parte acrílica resinosa de acrílico y la parte de diente se hacía de porcelana. Pero hubieron algunos problemas. Señorita, esa última señorita que está ahí, la cuarta, fíjate en su paso que acá adelante. ¿De cómo acuerda? Eso que viene acá adelante. Señorita, adelante. Todos adelante. Pero ¿qué sucedía? El acrílico y la porcelana no se unían muy bien y los dientes terminaban moviéndose. Es decir, no había una unión muy segura entre el diente
también cuando chocaban los dientes de porcelana sonaban mucho, como si fuera un parlante, como si fueran castañuelas. Por eso se decidió ahora ya no combinar estos materiales y ambos se hacen de resina o de acrílico. Algunas técnicas indicaban colocar un paladar de metal con el propósito de mejorar su resistencia. Sin embargo, tampoco ha sido muy conveniente. Por eso hoy en día en estas prótesis completas ya no se combinan muchos materiales. Se utiliza un solo material, se usa el material resinoso o material acrílico. En prótesis removible van a ver ustedes que es bien común combinar metal con resinas o acrílicos. La parte metálica de esta prótesis forma una estructura de base, señora, acá adelante, ¿ya? De base rígida, y sobre esa base se colocan la parte acrílica que representa la encía o representa los dientes. Eso es una posible combinación. En la parte de prótesis fija, que es lo que estamos trabajando acá, sí se combinan bastante. Se combinan, hay una parte metálica o una subestructura metálica, que es la que ustedes presentaron en las clases pasadas para la cuadrada entera, que tienen como una copia, ¿no? De metal es una aleación de níquel cromo. Acá adelante, señorita, adelante, señorita. Esa aleación de níquel cromo. Señorita, adelante. Una aleación de níquel cromo. ¿Sí? Y sobre esa estructura, que es una aleación no preciosa, también hay aleaciones preciosas que ya no se utilizan mucho, pero se utilizaban mucho una aleación de paladio, oro o oro paladio, oro platino, pero resultaban muy costosos y ya estaban utilizados. La mayoría de las estructuras metálicas son no preciosas, níquel cromo por lo general. Y hoy en día se ha tenido un nuevo metaloide que es el circonio. A diferencia de las dos anteriores, o sea, las aleaciones preciosas y no preciosas, la diferencia es su color, es un color blanco. Ustedes lo han visto seguramente. ¿Se acuerdan de la visita de laboratorio? Hicimos la visita de laboratorio. La primera estación de la visita era un CAD del municipio que permitía obtener estructuras de circonio. Y sobre esa estructura ya se coloca el componente estético, o sea, el componente que trata de simular la estructura dental. Ese componente estético puede ser también de acrílicos o resinas, o puede ser de porcelana. En el caso de ustedes, han aplicado porcelana sobre esa estructura metálica de su corona completa y la van a presentar ahora. Señorita, acá adelante. Porque tenemos los componentes estéticos en prótesis. O sea, en prótesis fija básicamente dos componentes, resinas o acrílicos y porcelana o cerámica dental. Señorita, ¿qué entiende adelante? Llegas tarde, donde ustedes. Ok. Vamos a hablar de estos componentes. Y vamos a hablar de estos componentes en base a sus propiedades físicas para que vean la diferencia entre ellos. Lo primero que tenemos que ver es la resistencia. La resistencia es una propiedad de estructura de la materia. Estructura, es decir, es la capacidad que tiene de absorber fuerzas y evitar que el material se rompa. Por ejemplo, la otra vez tenía un ejemplo de eso.
Entre la madera y el vidrio que constituye esa puerta que está ahí, ¿cuál de los dos es más resistente? La madera, obviamente. Entre la resina y la porcelana, ¿cuál de los dos es más resistente? Si yo tengo un dientecito, No sé. un dientecito de porcelana, un dientecito de resina o acrílico, ¿cuál tiene mayor riesgo de cortar? ¿Cuál crees tú? Claro, la porcelana es más. ¿Sí? El acrílico es más. Tenés que construir dos vasos, ¿vale? Están en la cocina, se le cae el vaso de vidrio o se le cae un vaso de plástico. ¿Cuál es más probable que se rompa? Entonces, cuando uno aplica una fuerza sobre algo material, por decir 100 megapascales, se desarrolla una tensión de 100 megapascales. Entonces, B sería una cerámica, una porcelana y A sería un acrílico. ¿Por qué no resistente? Otra propiedad es la dureza, que ya no es un comportamiento de estructura, sino un comportamiento de superficie. Si yo agarro una lima para uñas, y con la lima froto una corona de porcelana, y froto una corona, acá adelante, señoritas, froto una corona de acrílico, ¿cuál de las dos se desgasta más? ¿Ah? La de acrílico. O sea, la de acrílico es menos dura, tiene menos dureza que la porcelana. La porcelana. Entonces, acá miramos nosotros hacer una prueba de dureza. Una prueba de dureza significa tratar de hacer una muestra sobre la superficie en la que se encuentra. Obviamente que algunos cuerpos van a dejar que se intente más profundamente que otros. La más dura permitirá dejar una indentación más pequeña. Entonces acá la materia A sería la más dura y la materia C la menos. La masa se mide con qué? ¿Con qué unidad se mide la masa? Kilogramos. ¿Con qué unidad se mide la longitud? ¿En qué unidad se mide la temperatura? Claro, entonces acá adelante se mide. ¿Y con qué unidad se mide la dureza? ¿Con qué unidad se mide la dureza? No. Va a ser la pregunta resistencia. ¿Con qué unidad se mide la resistencia? Ajá. O sea, si está, usted se mide la temperatura, si son contornos, ¿con qué se mide la resistencia? ¿Con qué se mide la dureza? Bueno, no se pregunta examen, encantado. Le voy a dar más de la resistencia, no, acá adelante es muy adelante. La dureza se puede medir con cualquier cosita. ¿Ok? No proper primero son unidades de dureza. ¿Cuál es la diferencia de cada unidad? Es la forma del indentador. ¿Han visto esta forma que queda en la prueba? Cuando es una prueba de dureza, las superficies quedan así, indentadas. ¿Ok? Indentadas. Uno tiene una indentación, está tipo piramidal, hay otros son tipo una bolita, etc. Hay varias formas. Son cuatro. Esto denota el tipo de huella, el tipo de indentador de la que deja la bolita. Y de acuerdo, eso puede ser una dureza, un rojo, cuando revisen literatura, artículos, llaman, dicen comparación entre la dureza superficial de la resina carbón, de la porcelana, esos valores se van a empezar a entender. La dureza no tiene otra unidad de sistema. El sistema internacional ¿Qué es el sistema internacional? el sistema internacional no es bien fiscal. A ver, vamos a ver.
¿Qué es un pascal? Una medida que, aparte de presión también. No. ¿Qué es un pascal? Es una unidad de medida. Es una unidad resumida, pero ¿qué resume? La interacción entre longitud, No. masa. Sí. ¿Qué resume un pascal? Fuerza sobre área. El pascal es fuerza sobre unidad de tensión. Presión sería fuerza sobre área. Tensión. Cuerpo reacción, para. La materia es la materia. ¿Cuánto pesa tú? 93. Ya, 95 qué? 95 kilos. Si lo damos fuerza. Lo que responde la materia es fuerza. Lo que responde la materia no son 95 kilogramos. No. No, es 95 kilogramos sobre qué? Sobre el área. Sobre la fuerza, sobre la tensión, que es diferente fuerza. ¿Okay? Lo que rompe una materia y lo que se mide no es tu peso, es la respuesta de la materia, que tiene que ver con la superficie. Es totalmente diferente que señal. Porque esto es lo que mide. Esto es lo que mide. No es la capacidad de la estructura. ¿Me debes entender? Mide el comportamiento de la superficie. Esa es otra cosa. Es otra cosa. No se puede confundir un estudio. Voy a comparar dos resistencias. De uno mide el dureza y otro mide la resistencia, que son dos cosas, dos propiedades diferentes. A pesar de que estas propiedades tienen que ver con cuestiones mecánicas, el comportamiento es diferente, porque uno es comportamiento de estructura y el otro es comportamiento de superficie. Okay. Y todas las lecturas, cuando hablan de dureza, se van a dar valores con esto. Okay. Porque básicamente esta denominación no representa un conjunto de unidades, como es la tensión, que dicen Newton, 30 Newton sobre centímetro. O pueden ser una línea sobre milímetros, porque esas expresiones denotan el conjunto de unidades medidas. Esto no representa un conjunto de unidades medidas. ¿Qué representa? Representa la forma de nivel. No. Eso ya es un criterio universal. En todo el mundo, si ustedes ven un valor numérico, el valor numérico indica el grado del peso. Y la palabra asociada a ese valor, por decir, 105 milímetros, significa que es más duro que el otro porque la prueba cuenta con un indicador de Félix y no de uso. ¿No? O sea, expresa eso, pero no expresa una relación de Entonces, esos sistemas lo que miden es la dificultad con la cual intentan un desempeño. Exacto. Y la medida se hace con una especie de microscopios, ¿no es cierto? Que tienen un contador y miden no miden la profundidad, sino la superficie. O sea, te das cuenta que de acá, acá, la superficie se manda. No se mide la profundidad, sino la superficie. ¿Lo que quieres? Bien, y aquí acá te recomiendo, sigue así como gracias a Dios, soy un buen profesor en materia de, ¿cómo se llama? Para hacer investigaciones en lo que son comportamientos físicos. Bien, odontología. ¿Qué cosas no hacemos con biométrica? ¿Qué hacemos? Todos. Lo único que no hacemos es la cobranza de nuestros honorarios, que eso es un biométrico. Pero el resto es porque este comportamiento tiene que ser entendido. Mucha gente piensa cuando compra biomateriales en lo que les dice el vendedor. Miren, empezando con este sistema. O sea, con este sistema. O sea, van a conseguir ustedes que hay materiales que realmente no son buenos materiales, pero son muy populares. No son buenos materiales, pero son muy populares.
Si la gente lo utiliza mucho, los odontólogos lo utilizan mucho, los pacientes demandan bastante. No está mal utilizarlos, a pesar de eso, pero lo que sí está mal es utilizarlos sin saber lo que es el comportamiento y aceptando que un 20 por dentista. Una cosa completamente diferente. Gracias, Guerrero. Villanueva, gracias. Muy bien, muy buena tu intervención. Ok. Vamos de nuevo. Bueno, estos son los sistemas de dureza. Otra propiedad, la expansión térmica. Otra propiedad de expansión térmica. La expansión térmica tiene que ver con la variación tridimensional de las dimensiones de una materia por efecto de la temperatura. Pase adelante, señorita, adelante. Mire, la única persona que puede estar ahí sentada son los dioses o semidioses, como el doctor Elvi que está ahí, señorita, vienes tarde, me interrumpe, te estás conversando. Tú eres hija, apoderada, embarazada, ¿cómo es? ¿Ah? Muy bien. Entonces, lo que comúnmente se conoce con el nombre de dilatación es expansión térmica. ¿Y por qué varía la dimensión? ¿Por qué? Porque el calor, lo que hace es aumentar la energía cinética de la materia. Es decir, si tú tienes mis cuatro dedos así apretaditos, hay una dimensión. ¿Okay? Pero si yo comienzo a mover mis dedos, ¿okay? La dimensión varía, aumenta. Y si ahora me corto dedo por dedo y lo separo, aumenta mucho más. O sea, las dimensiones aumentan con calor. Entonces, eso hace de que se produzca una expansión térmica. Por ejemplo, hemos puesto una barra de oro a 20 grados centígrados. Pero si nosotros aumentamos de 20 grados a 25 grados, ¿qué va a pasar? Esta materia va a comenzar a expandirse variodimensionalmente. Acá lo hemos hecho lineal para que se note el ejemplo, pero es una variación dimensional, tridimensional. ¿Te duermes con algo? Eso no sería ningún problema si es que no combináramos materiales. La situación es que sí combinamos materiales. Esa corona de metal porcelana que vamos a presentar ahora tiene una estructura metálica con su expansión térmica. Pero lo que le han puesto encima de la cerámica, acá adelante, señorita, lo que se pone encima es otro material que tiene otro. El problema es cuando las expansiones térmicas tienen diferentes grados en esa propiedad. Pues imagínense una estructura metálica con su expansión térmica y sobre ella colocamos una cobertura sobre la cerámica que están puestos. Pero se meten a la cocción y ambos comienzan a prender incluso en la boca. Se toma una bebida helada, tranquilamente pueden estar en, no sé, 4 o 5 grados. Y después se toman un café, o sencillamente dejan de tomar y toman el aliento, que están a 37 grados. No la diferencia a cada momento. Si ambos tuvieran igual expansión térmica, o sea, se expanden y se contraen igual. Pero el problema es que tienen diferente expansión térmica. Uno hace expansión sobre la otra y tiene siempre fallos en la unión de ambas materias. ¿Okay? En la unión de ambas materias. Por eso es importante cuando se fabrican los materiales que se utilicen materiales que tengan coeficientes de expansión térmica más o menos similares. Y también recomiendan que los sistemas sean de una sola fabricación, es decir, por ejemplo, ustedes han recibido un tipo de aleación en esa estructura metálica que se llama. Se supone que a ese tipo de aleación le corresponde un tipo de cerámica que tiene una expansión térmica, digamos, compatible.
pero ese técnico tiene una reacción para acá y acá le sobró una cerámica que no tiene que ver nada con esa reacción, se corre el riesgo de que haya fallos en la interfaz entre todos los componentes. La contracción es lo mismo, obviamente que la contracción es por ese problema. Tú puedes tener dos elementos bien ajustaditos, pero cuando se contrae, tiende a atacar. Ese es un problema con las resinas. Las resinas para restauraciones directas que ustedes utilizan tienen que acondicionar el viento. Colocan un ácido, dejan, etc. Todo el procedimiento. Muchas personas creen que el sistema de fibra es un plus. Me dejan entender, es una fortaleza adicional. Oye, mira, aparte de que es bonita, que se puede moldear bien, que no me gana para darle forma, encima de un sistema un sistema de mejoramiento de la misión. O sea, no es una fortaleza, es una necesidad. Es una necesidad, porque la resina es un material altamente orgánico. La contracción es muy fuerte cuando ustedes le aplican la luz. Si ustedes le aplican la luz, la resina se desprende, se les pasa eso, se desprende. Y un intento por desprender, por evitar ese desprendimiento, es tratar de anclarlo al disco mediante defectos que se crean en la superficie de la materia y que en ese defecto se queda atracada y cuando se contraiga se supera. Es un intento. ¿Ok? ¿Qué otro intento? Es meterle menos materia orgánica. Si les he dicho que la resina es bonita, es blanca, transparente, por la materia orgánica. Pero justamente esa cosa bonita es la que se contrae más. Entonces, si yo le saco parte de ese material orgánico, entonces la contracción disminuye. Y le meto un material que no tenga esa propiedad, que son materiales inorgánicos, pero le quito translucidez. Entonces, ese es el dilema de la resina. Por eso en la resina se desarrolla mucho la tecnología de fabricación para ese relleno, para que no se vea, para que no le quite belleza a la resina. Pero le mejore estas propiedades, por ejemplo, de no contraer, ¿no? Sorción acuosa. Sorción tiene que ver con el comportamiento de la materia ante los líquidos. Uno tiene que ver con la penetración en la estructura y la otra tiene que ver con la permanencia sobre la estructura. Entonces, una materia se puede pegar, se pega a la superficie, pero no penetra. Eso se llama absorción con D. Absorción con D. O sea, se pega a la superficie, pero no penetra, o penetra muy poco. Y la otra es penetra a la estructura de la materia. Eso es absorción con B. Absorción. La placa bacteriana sobre el esmalte es un comportamiento de absorción o absorción con D, absorción. Eso tiene que ver con la energía superficial y por qué se adhiere ya todo. El otro principio es la adición. La adición, es decir, la propiedad que permite unir dos materias. Hay una adición mecánica, que es por trabas, es decir, yo permito que dos materias se integren entre sí, se mantengan unidas por trabas y viceversa, ¿no? Queda trabado. Es como el cierre de sus zapatas, ¿okay? El botón de sus camisas, pero también uno y uno quiere separar y no se puede porque han trabado, ¿no? Es un tipo de decisión mecánica.
Y hay otro tipo de adhesión que se produce por reacciones químicas, enlaces atómicos primarios, secundarios, ¿no es cierto? O también llamada verdadera adhesión. Verdadera adhesión. A ver, vamos a comparar. Vamos a pasar. Ustedes ya han hecho biomateriales. Sí. ¿Lo han hecho conmigo? ¿Con quién? ¿Hola? A ver, Ángel. Usted sabe que ese curso se estaba, cuando yo fui formado, el siglo pasado, empezando la década de los 70 del siglo pasado, había curso de biomateriales muy aburrido. Dejaron de dictarse el curso como 10 años. Ya no se dictaba biomateriales. Cada curso, en su curso de especialidad, hablaba algo de biomateriales. Pero de biomateriales, desde que lo sacan de su empaque hasta que lo usan. O sea, en otras palabras, el curso de biomateriales era modo de empleo. Ese era el curso, ¿no? Dispensa, depende de todo. Hasta que nuevamente logramos, ¿no? Introducir este tema. Entonces, en base a estas propiedades que hemos visto, vamos a hacer algo rápido. Los acrílicos son resinas. Los acrílicos son simples. Primero, el tipo de adhesión. Es el tipo mecánico. Para prótesis fija, es un tipo mecánico. Para operatoria dental también pienso que es de manera mecánica. Micromecánica, aunque hay cierta discusión. Pero en prótesis fija definitivamente la adhesión entre un componente estético y una estructura es mecánica. Esta es la forma más primitiva de lograr esta retención. Hacer una caja, colocar algunos diseños en la estructura para desarrollar. Si no colocan eso, el fallo es altamente probable en la interfaz de los metal y no metal. Hoy en día se ha mejorado mucho este problema con los silanos. No sé si ustedes han escuchado el término silanos, silanización de superficie. El silano es un puente orgánico inorgánico. El gran problema acá es unir dos materias de dos químicas diferentes. O sea, unir una materia orgánica con una materia inorgánica. Es un gran problema. Entonces, el silano es un puente orgánico inorgánico. ¿Qué cosa quiere decir aquí? En palabras gruesas, burdas, que un extremo de este compuesto químico puede unirse a una estructura orgánica y el otro extremo se puede unir a una estructura inorgánica. No es una unión fuerte. Señorita, ¿usted viene a despedir el curso o viene a escuchar su clase? Esta hora no puede estar mirando. Señorita, esta hora no puede estar mirando. O le interesa el odonto, ese es el problema. No vienen a prótesis, le interesa el odonto. Cuando es una broma, nos vamos a hacer eso. Chicas, vengan acá adelante, vengan acá. ¿Cómo se les ocurre venir esta hora? Miren la hora que es. Ya estoy por terminar. Entonces, los silanos ayudan. Los silanos se utilizan mucho en odontología. Por ejemplo, la resina que están colocando ustedes, o sea, tiene dos, señorita. Y no puede estar bien. ¿Y qué puede hacer? Tienen una matriz orgánica y tienen un relleno inorgánico. No es que se mezclen y listo, no mezclen, están que lo comen. No. Si solamente se hiciera eso, o sea, habríamos en algún momento
no sé, se me ocurre, por ejemplo, coloco una resina y la superficie bien pulida, pero si yo lo viera con un microscopio electrónico, yo vería que existen las partículas del relleno y también la matriz solar. ¿Sí? Si yo pulo, obviamente que las partículas de relleno saltarían, pues se quedarían porosos. No sé si me dejan de entender, porque se desprende la material de la superficie y la superficie ya no es lisa. Lo que evita ese desprendimiento es el silano, porque todo ese relleno inorgánico es silanizado antes de producirse la combinación industrial de ambos componentes orgánicos. Van a ver ustedes que la profesora, yo escuché en la clase anterior, la profesora Giovanna agarró y dijo, vamos a silanizar el poste. Y dijimos, ¿verdad? Un postecito que vamos a poner desde serio día. ¿Por qué? Porque el silano ayuda a una mejora de ese poste con el cemento que vamos a utilizar y el futuro. Bueno, pero eso para mejorar la resolución en estos casos, donde solamente hay adicional. ¿Ven que estas perlitas eran muy populares en esos tiempos? Unas perlitas prefabricadas de un material combustible, o sea, que se podía quemar para poder hacer la resolución. Por el año 90, el siglo, vino como una revolución el mejoramiento de los acrílicos. Los acrílicos las resinas eran muy puras, era prácticamente como mezclar el metal y el acrílico rápido. Así se mezclaban las primeras resinas. Elvis, tú eres chibolo, pero tú te acuerdas, ¿sabes qué cosa? Antiguamente, las restauraciones anteriores se hacían con un material que se llamaba cemento de silicato. Y después apareció un producto que se llamaba Super C, pero nadie decía el nombre, o sea qué cosa era, el Super C, y venía en polvo líquido y se preparaba con un acrílico rápido. Y se colocaba y eran bellos. Ya. Eran los mismos productos, pero mejorados. Igual en prótesis, al mismo tiempo apareció un acrílico de la empresa Pulse alemana, ahorita se llamaba Artglass, decía esto es fácil de trabajar con un acrílico, con una resina, pero muy fácil de trabajar, pero tiene la adhesión de una cerámica. ¿Cómo puede ser eso? Y estas son unas vistas, así son como los palomares, de la presentación de esa empresa en el Perú, de cómo se aplicaba ese material, que era resinoso. Entonces había una estructura de metal que no tenía muchas retenciones. Se limpiaba con un chorro de arena y luego se aplicaba un sistema que se llamaba Kevlar. Un sistema Kevlar, lo que decía, pon esto primero, se colocaba y se sometía a una fuente de calor, o sea, calor, no luz, calor. Inmediatamente cambiaba el color de la superficie que iba a recibir el segundo movimiento. Entonces, hablando de 35, casi 40 años atrás. Y los vendedores nos decían, entonces acá lo que hacemos nosotros es metalizar una superficie. Una superficie metálica, acondicionarla y ponerle una capa adherida. ¿Y saben lo que es el silano? Ahora el silano se aplica y se seca el aire, ¿no? Pero hay que tener un sistema de calor, o algo, pero era un proceso de cimentación. Es decir, lo que estaba abajo era la estructura metálica, recibía una capa de silano. El extremo del silano, por decirlo formado eso, se unía a la estructura metálica y lo que quedaba en la superficie se unía al componente orgánico. O sea, esa era la primera capa.
de la materia orgánica, de la resina, que ocultaba el color del metal que también lo clasificaba los sobre eso se cortaba el resto. La resina que pudiera conocer. Se cortaba. Sobre esta base ahora se ha desarrollado todo lo que son las resinas, pero ha tenido un toque. No llega a ser comercial. Pero se aplica. Ahora los costos se han acercado tanto que ahora no se justifica hacer una cobertura con una resina con fines de ahorro de energía, no, pues en un laboratorio prácticamente resina. ¿Se acuerdan? Dureza, resistencia. ¿Esto es duro o resistente? Resistente, pero no es duro, de verdad. ¿Okay? ¿Esto se adhiere químicamente o se adhiere mecánicamente? Mecánicamente. Una limita de mecánicamente la materia. ¿Okay? Otra ventaja es que cuando se va colocando el material, en todo momento ustedes van a ver el resultado final del color. Porque el color de la resina, cuando la aplican sobre la estructura, es el mismo color después de que se procese el material, o sea, no cambia el color. Entonces es fácil ser un aplicador de resina, porque el color se ve en todo momento. Yo digo esto porque, a diferencia de la cerámica, primero, la adhesión es química. ¿Okay? Ustedes han visto la estructura que me entrega más o menos como esta. No tiene, es lisa completamente, no dice, pero cómo se va uniendo, cómo se une la cobertura cerámica. Lo que pasa es que el primer proceso de esta estructura, antes del montaje de la cerámica, es un tratamiento térmico. En la visita que tuvimos en el laboratorio, estaba el cartán por acá, girado en la otra esquina, opuesto, o sea, frente al cartán, estaban los hornos. Esos hornos tienen para programar, no sé si esos hornos que tenemos, algo así como 20 funciones, ya programados. Una de ellas se llama degasificación. La degasificación significa calentar el sistema sin llegar a su punto de fusión, para eliminar todos los gases que estén atrapados dentro de ella durante el proceso que fue colado. Y segundo, formar una capa de óxido encima de su superficie. Esta capa de óxido fina que se forma sobre la superficie se une químicamente a los polvos de óxidos que tiene la porcelana, porque el color de la porcelana se basa principalmente en óxidos. Entonces, óxido con óxido, en un proceso de fusión a alta temperatura, produce un mismo. Eso sucede. Por eso que no necesita un sistema defensivo. Pero utiliza esa estructura tanto para puentes como para color, no necesita un sistema de contención mecánica. Entonces, el montaje de la resina esquemáticamente sería así. Esto que ven en gris es la estructura que ustedes me presentaron la semana pasada. Ahora ustedes lo van a ver con cerámica. Pero ¿qué pasó en el laboratorio? En el laboratorio tomaron esta estructura y luego le dieron un primer baño de opaco. El primer baño de opaco significa una porcelana muy líquida, muy fluida, que se aplica con un pincel. Que el propósito es ocultar el color gris, que el color gris no se ve. Entonces pone un baño. Sobre ese baño, esa línea es el baño de opaco. Sobre ese baño de opaco, al ser subido, es para humectar básicamente toda la estructura. Sobre él se coloca otro opaco un poco más viscoso, que ya oculta mejor el color del metal. Y sobre estos ya se aplican las capas de dentina. Un opaco para dentina, la misma dentina, y por último una porcelana que no tiene color, que es transparente, que es el
Eso es lo que ha pasado, ¿no? Nosotros vamos a pasar cuando vemos de forma la más diferente. Ha debido pasar por este proceso estabilizado de montaje del agua. Unas estructuras, ahí está el Juan de Leopardo, ellos son ya las masas de dentinas. Obviamente las masas de dentinas son de diferentes colores para aplicar en el cuello, en el cuerpo, para ser personalizados, color, pero aplicando la cerámica. Bien, es una acción muy laboriosa para los ceramistas, porque en ningún momento se ve color. En ningún momento se ve color. Por ejemplo, en un sistema Vita, ustedes dicen, yo quiero un color a 3.5. Ustedes sacan su colorímetro a 3.5, en ningún momento van a ver eso. El color recién aparece cuando la cerámica se cose, cuando se hornea. Por eso que el ceramista tiene que poner el color en la cabeza porque no lo va a poder ver. A diferencia de la resina que siempre lo ve evidentemente. Colores, blancos, celestes, rosados. Pero cuando se cose resina, la cerámica permite caracterizar en cualquier parte de la estructura matices, formas. Por ejemplo, en esta zona acá se le ve un punto marrón oscuro para tratar de hacer que este diente simule una corrección, simule un diente viejo, un diente añejo. En estas sombras es como un maquillaje, se coloca ¿no? Tratando de simular una expresión más natural. Este material es más duro o es más resistente. Es duro, es decir, mastica, o sea, no se va a dejar. Tal vez llegaste al lado mismo, a las marcas naturales, pero no. Hoy en día se mejoró mucho la dureza, porque era muy duro, tan duro que todo lo que se le ponía al frente lo restaba, hasta la mente natural. Pero hoy en día la dureza no mejora, o sea, no es tanto. Cerámica. Este es un patrón, es decir, para esta técnica analógica. Para hacer esa copia de metal, esa estructura, se prepara primero un precursor patrón. Es la misma prótesis, pero en un material diferente. ¿Se entiende? Eso es un patrón. Entonces, en la técnica analógica, es seguramente que lo han hecho todos ustedes. Fabrican la estructura que quieren en cera o en acrílico, y eso después lo procesan en un procedimiento que se llama revestir y colado y se convierte, estas dos cosas se convierten en esto, con esto. ¿Se entiende? O sea, sale exactamente igual, pero tuvo un precursor que es un patrón. ¿Se comprendió? Eso es lo que se hace. Y acá ya comienza todo el procedimiento. Se coloca el opaco, el pacificador, las masas cerámicas. Una cuestión de conocimiento es que el ceramista va colocando la cerámica, con el articulador, controla la oclusión, los puntos de contacto por proximal, todo está bien. Pero si cose la porcelana, esa porcelana tiene un grado de contracción, es decir, ya cocido, ya con el, ¿qué es lo que provoca? Es lo que provoca, que tú te duermes, se duerme, todo se duerme. Un grado de contracción quiere decir de que la restauración saliría chiquita, pero de no fluye ni tampoco estaría en punto de contacto. ¿Se entiende lo que digo por la contracción? Entonces lo que hace el ceramista es sacar eso. Cuando está así, lo saca. Y le aumenta el volumen. O sea, le aumenta un tanto por ciento más grande para completar el tanto por ciento de compresión que tiene. ¿Entiendes lo que estoy diciendo? Entonces,
antes de meterlo al horno ya hace ese aumento. Ya no lo vuelve a colocar en el modelo porque no va a entrar, porque tiene mayor volumen. Pero eso se hace para esto es un año, entonces cerámica no se hace un cerámica en meses, 2 años que te toma tomar esta habilidad. Las correcciones una estructura con su cerámica, una estructura con su cerámica, pero hoy en día tratamos. ¿Recuerdan el patrón de cera? Los patrones ahora ya no se fabrican cera, eso se fabrica digitalmente ya. Ya lo esperaron ustedes. Ya saben lo que es un CAD-CAM, CAM de diseño y CAM de construcción, asistido por computadora. O sea, el modelo se escanea y ya tienen un modelo digital, ya no tienen el modelo físico, sino el modelo digital. Y el modelo digital se construye, pues. Esa matriz de cera, ¿vieron ese patrón de cera? ¿Vieron el patrón de cera? Ya no se hace con cerita en el modelo, sino digitalmente se construye. Y luego yo elijo, la construcción puede ser una copia, o puede ser toda, depende de lo que yo quiera realizar. Y luego se utiliza un bloque de material con el que quiero hacerlo. Quiero hacer el sector de metal, de cera, escojo. Y esto se coloca dentro del campo, que es donde se manufactura, y la información del diseño llega. Ahí ya lo dejan ustedes trabajar. Se va y cuando regresen ya van a tener Eso lo ponemos en el laboratorio. Los modelos. ¿Se acuerdan que seccionamos los modelos? Les dije, vayan al laboratorio y deben presentar modelos seccionados, pero ese es para la técnica analógica. Pero cuando utilizan ya un sistema digital, no necesitan seccionar el modelo porque todo lo pueden hacer en la computadora. Digitalmente lo seccionan, lo separan, lo voltean, pero ya no necesitan hacer eso. Y a partir de estos modelos ya se puede fabricar las estructuras. Es una estructura de circonio. Ahora, acá es solamente estructura, pero se falta la forma, eso se hace ya convencionalmente, en los ojos, con el sistema que le mostré, la estratificación, se aplican las masas, etc. Esa es una forma. La otra forma es que salga ya todo el puente terminado, todo, claro, cruzar, paredes proximales, tales iguales, pero el problema es que va a salir un solo color, y los dientes no tienen un solo color. Entonces lo que se hace es utilizar unos tintes, unos maquilladores que son cerámicos también, para caracterizar. Son las dos formas. En este momento, para este caso, utilizamos el montaje convencional de la cocina. Para mi manera de pensar, se ven mejores. Los obligo un paso más, pero se ven mejores. Ahí tenemos el circonio y ahí tenemos el caso terminado, ¿no? Bueno, todo esto tiene que ver con el conocimiento. Entonces, en esta teoría, voy a ver una teoría más para terminar, con unos puntos que nos hayan quedado sueltas. Esta práctica, la próxima, se va a repetir. Porque tenemos prácticas 4 horas para hacer los 2 tíos, la próxima el segundo grupo, y con eso terminamos el, ¿no? Con eso logramos la podrá de serie ahí por redes muy permeable en hacer variables la cantidad de horas, porque si no lograríamos. ¿Alguna pregunta? Si no, tienen que entonces nos vemos para